amigo médico cirujano, doctor Eduviel Rodríguez Valle. Muchas gracias por acompañarnos en esta 10ª emisión de la 4ª temporada de nuestras charlas entretenidas. Buenas noches, mi estimado Rafa, muchísimas gracias. Antes de pasar a otra cosa, por invitarme a tu programa. En verdad es un honor volver a estar contigo, y digo volver a estar contigo porque en alguna ocasión ya tuvimos la oportunidad de tener alguna plática anteriormente cuando tenías tu programa radiofónico en el IMER. Créeme que es un gusto enorme poder volver a saludarte nuevamente aquí, a tus seguidores, televidentes, tus redes sociales, que cada 8 días se conectan para pues poder escucharte y seguirte, ¿no? Muchas gracias, doctor. De verdad es un honor. Fíjense, queridos amigos internautas, qué bueno que el doctor Eduviel Rodríguez Valle ya me hizo esta presentación que le agradezco mucho. Efectivamente, ya teníamos muchos años en la labor de difusión por radio, por periódico escrito, en fin, tenemos algunos años y ahora pues con estas redes sociales estamos haciendo esta nueva etapa. Pero fíjense que el doctor Eduviel Rodríguez Valle es un médico cirujano con mucha experiencia. Y algo que se menciona mucho en la masonería y en otras doctrinas místicas o esotéricas, se habla de que la muerte es como un rasero universal. Se menciona con mucha frecuencia esa frase de que ante la muerte todos somos iguales y no hay distinciones. Y bueno, yo siempre he tenido esa inquietud de preguntarle a un experto en esto, una gente que desafortunadamente por su profesión tiene contacto directo con la vida y la muerte, en alguna forma tiene posibilidad de modificar las circunstancias, y decir, bueno, pues, ¿qué opinan ustedes los médicos? Efectivamente, esta frase, una frase hecha en todas las religiones, en todas las teorías místicas, el rasero de la muerte no distingue entre pobres y ricos. Una vez muertos, todos vamos a tener, digamos que la misma evolución. Y estas son las dudas. Ustedes, amigos internautas, ¿qué opinan? Yo les agradecería mucho que durante el transcurso de nuestra charla, tenemos una hora para estar platicando, nos hagan sus consultas, sus preguntas, que nos ayuden en la discusión para ver si logramos acercarnos un poquito a estas realidades. Así que, pues, sin más preámbulos, doctor, te agradezco mucho. Tengo ya mucho tiempo de conocerte como médico, doctor, médico cirujano. Pero aparte tienes una especialidad, ¿cómo se llama esa especialidad? ¿Médico general? Soy especialista en medicina familiar, Medicina Rafael. familiar. Así es. Ese es hermosísimo porque como que ve el espectro más amplio de lo que es las enfermedades, ¿no? Así es, sobre todo enfocado a la familia. La familia, eso es un detalle interesantísimo, no sé si ustedes, amigos internautas, se lo piensan así. Cuando ahorita el doctor Eduviel Rodríguez Valle me dice, ve la familia, yo estoy convencido de que cuando un miembro, una persona se enferma, un miembro de una familia se enferma, realmente la familia está enferma. A veces Efectivamente. grave, a veces no grave, pero la familia se enferma en el aspecto económico, en el aspecto moral, en todos sentidos, ¿no? Así es, Rafita. Y discúlpame que te diga, Rafita, pero sabes el No, tremendo gracias, aprecio que muchas tengo. gracias, gracias, Y, muchas y gracias. sí, mira, esto lo vemos generalmente, por ejemplo, en un paciente que tiene diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa. Esto quiere decir que es una enfermedad que no se va a quitar y es una enfermedad que va a ir avanzando conforme pasen los años. Cuando algún miembro de nuestra familia desarrolla la diabetes mellitus, es muy probablemente que algún otro miembro de la familia también la vaya a desarrollar, primeramente por la predisposición genética, posteriormente por los hábitos alimenticios, que es ahí donde entra efectivamente que la familia se enferma. ¿Por qué? Generalmente estas enfermedades, como les comenté, tienen una predisposición genética, pero si tenemos hábitos alimenticios no adecuados, todos estos hábitos alimenticios son de toda la familia. Si yo llegase a desarrollar diabetes, estoy comiendo prácticamente lo mismo que come mi familia en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces, muy probablemente algún miembro de nuestra familia en algún momento va a desarrollar la diabetes también. La otra situación, se enferma la familia, efectivamente.
muchas veces como familiares no tenemos consideración en el sentido de que esa persona que ha desarrollado diabetes mellitus ahora necesita el apoyo de su familia con las dietas, con el ejercicio, porque de repente se llega la hora de comer y la familia dice, pues bueno, vamos a traer unos refrescos, pero tú no tomas porque tú tienes diabetes. Todos los demás sí podemos, pero tú no puedes. Entonces, es ahí donde empiezan los malos controles del paciente, porque pues, oye, yo estoy comiendo con mi familia y yo no voy a tomar refresco porque soy diabético. Entonces, imagínate qué crueles somos, que él no puede, pero nosotros sí. Entonces, definitivamente estas conductas las debe de adoptar la familia y en algún momento frenar y retroceder los factores de riesgo que van a hacer que alguien más desarrolle diabetes. Yo digo que se deben de prender las alarmas cuando algún miembro desarrolle alguna enfermedad. Y así te puedo hablar de algunas otras, ¿no? Pero yo creo que a mí personalmente esto de la diabetes siempre me ha resultado un magnífico ejemplo para dar a conocer que efectivamente una familia se enferma. Sí, pues lo acabamos de ver en la famosa pandemia. En la pandemia había un enfermo de SIDA y pues había que aislarlo. Entonces esto era terrible, pero sí se nota que la familia sufre las consecuencias en todos los sentidos. Había que cuidarla, había que no platicar de cerca, en fin, pero sobre todo la parte económica. Eh, Aquí hay otro aspecto interesantísimo. Por ejemplo, los masones hablamos mucho de este asunto de entender la muerte y pues no rasgarnos las vestiduras ni nada, ningún miedo a la muerte ni nada, entender como un fenómeno natural y comprensible, simplemente es una evolución, ¿no? Hasta ahí, pues yo lo entiendo y lo acepto con mucha facilidad, pero lo otro, el decir que realmente no importan las clases sociales, aquí me preocupa mucho el asunto. Yo no veo que un enfermo con una muy buena situación económica viva sus últimos tiempos. Estoy pensando en un enfermo final, de los que ya sabe uno que se van a morir, esas enfermedades gravísimas que hasta tienen una especie como de lapso fatal, ¿no? Que dicen en tanto tiempo va a fallecer. Bueno, ese último tiempo que transcurre un enfermo, no es lo mismo tener todas las comodidades de dinero, de economía, de facilidades familiares y todos esos cuidados que puede tener una persona con buena situación económica a un pobre, alguien que realmente, pues una enfermedad como esa que decías de la diabetes, pues gravita sobre toda la familia, son tratamientos costosísimos. Muchas veces hay inclusive deshacerse de los bienes. No me gustaría, no es nuestro tema hoy la parte política, pero por ejemplo en nuestro país, pues una enorme mayoría de la población vive en pobreza y además sin atención médica del Estado. Ya el presidente López Obrador nos ha explicado mucho que el régimen anterior dejó fundido el sistema de salud pública, pero independientemente de quién lo haya provocado, la realidad es que hoy la mayoría de los pobres del país no tienen acceso médico. Están los sistemas estos de los médicos que están adjuntos a las farmacias y eso, que es una gran ayuda, ha sido una gran ayuda porque abarataron la medicina. Pero la otra es simplemente tocar a las puertas de un hospital privado, es fatal desde el punto de vista económico, ¿no, doctor? Tú que tienes toda esta experiencia, ¿cómo ves los lapsos finales, las etapas finales de un enfermo cuando se tiene situación económica, digamos, favorable y los que están muy pobres, ¿no? Sí hay diferencias. Híjoles, Rafita, me duele decirlo, pero definitivamente tienes toda la razón. Eh, Tú lo has dicho, un paciente con enfermedad terminal tiene diferentes condiciones entre un paciente pobre y un paciente con recursos económicos. Generalmente, siempre esos pacientes requieren de un cuidador primario y generalmente el cuidador primario en la familia, pues va a ser un familiar directo, llámese papá, llámese hermano, O llámese cónyuge. hijo, cónyuge o cualquier otro directo. Entonces, de repente batallar con una enfermedad 2 años, haciendo un cuidador primario, estar dedicado a esa misma persona, pues es desgastante tanto emocionalmente
como económicamente, a diferencia de una persona que tiene todas las comodidades de casa y puede pagar una enfermera por turno para que esté cuidando a su familiar. Definitivamente la calidad de vida va a ser diferente tanto para el paciente como los familiares, porque incluso el cuidador primario desgastado suele maltratar al paciente, no tanto porque lo quiera hacer así, sino que pues realmente está desesperado. Ah, Ajá. Y la otra situación, pues desgraciadamente también sí tiene que ver con política el sistema de salud. Como tú lo has dicho, las administraciones anteriores se encargaron prácticamente de que nuestro sistema de salud sea muy poco competitivo o que sea adecuado para la población. Es ahí donde surgen los grandes inversionistas y efectivamente generan modelos donde existe una farmacia con un anexo al consultorio que va a tener mucho éxito porque efectivamente es accesible para todo mundo. Definitivamente no es lo mismo a veces ir a pagar una consulta de 50 pesos a tener que pagar alguna consulta hospitalaria de urgencias de 1,500 pesos, de 2,000 pesos, cuando nuestro salario mínimo aquí en México anda en 230 y tantos pesos, no recuerdo bien el dato. Entonces, pues imagínate cuántos salarios debe de tener una familia para poder pagar o tener acceso a una consulta privada, a diferencia de que una farmacia les va a cobrar 50 pesos más sus medicamentos, ¿no? Entonces, por eso es que han tenido un boom este tipo de farmacias, este tipo de comodatos o establecimientos, porque en México tenemos aproximadamente 52 millones de pobres. Esos 52 millones de pobres, estamos hablando que son familias que ganan menos de 10,000 pesos mensuales. Entonces, todas las familias tienen necesidades básicas de ropa, calzado, vestido, alimentación y dentro de ellos la atención médica, la atención a la salud. Entonces, si tú tienes menos recursos económicos por tus ingresos, pues definitivamente vamos a tener menos acceso a la salud y también menos calidad de vida. claro. Entonces, ese es el motivo por el cual yo siento que sí interfiere mucho la situación económica de una persona a otra. Entonces, ahora, de repente hay personas que no tienen dinero para hacerse estudios y posteriormente resultan que son enfermedades graves que después ya no tienen tratamientos porque están avanzados, a diferencia de las personas que realmente pues están en una buena situación económica, que pues tienen acceso a cualquier estudio que ellos puedan pagar o quieran pagar como un chequeo médico anual donde también se pueden descubrir enfermedades que incluso ni se conocían. Y eso hace la diferencia definitivamente, pero yo creo que a nuestro país le hace falta trabajar mucho en los sistemas de salud y sobre todo en la prevención. Yo creo que México hace una medicina curativa y esa medicina curativa es costosa, a diferencia en otros países que se hace medicina preventiva. Yo creo que esa medicina preventiva nos evitaría muchísimas enfermedades, muchísimos costos, porque, por ejemplo, las personas que más generan costos en el sistema de salud son los diabéticos que posteriormente evolucionan a enfermedades renales crónicas donde se necesitan tratamientos realmente caros como hemodiálisis o diálisis peritoneal y pacientes con VIH que los retrovirales son altamente caros, ¿no? Y que afortunadamente en México estos costos para ellos son gratuitos en la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, sí hay contrastes entre un tratamiento y otro, sí hay contraste entre nuestro sistema de salud privado y nuestro sistema de salud público. Pero yo creo que donde quiera que haya un médico, mi estimado Rafael, yo creo que va a dar su mejor esfuerzo, esté dentro de su nivel privado o nivel público, porque un médico, la misión que tiene es de ayudar al paciente en las condiciones que esté. Sí, eso no lo dudo, ¿no? Yo tengo un especial cariño por ustedes los médicos. Afortunadamente yo he sido un individuo con pocas enfermedades, ya llevo un buen lapso de vida, ya he llegado a la ancianidad, pero afortunadamente en buenas condiciones de salud, entonces no he estado muy frecuentemente en tratamientos médicos, pero esto me permite pues observar la maravilla de conservar la salud. Pero lo que hablabas de la medicina preventiva, pues yo digo, la pobreza, uno de los
aspectos que podríamos entresacar es, por ejemplo, el cuidado de la dentadura. Exacto. No, un niño de buena situación económica, con una familia de buena situación económica, pues tiene un buen cuidado de su dentadura desde la primera dentición, desde que es bebé, va teniendo un buen cuidado. En cambio, en las zonas rurales, en las zonas más marginadas, en las zonas, digamos, abandonadas por el sistema económico, pues la dentadura realmente se queda incompleta desde muy jóvenes. Y esto tengo entendido que pues, va a repercutir inclusive en la digestión y en todo el sistema de vida. Y así como hablo de la dentición, hablo de cosas, por ejemplo, las enfermedades mentales. Es terrible, yo he tenido oportunidad de conocer más o menos los programas en lucha contra el Alzheimer, y eso que mencionabas de los cuidadores, los que fallecen no son los enfermos, fallecen los familiares por el estrés Efectivamente. terrible, la angustia de estar cuidando a un enfermo con Alzheimer, ya sobre todo en los muy, muy graves, ¿no? Entonces, todo esto a mí me está, digamos, que me refuerza en mi idea de que la muerte no es tan pareja como decíamos, no es tan democrática, ¿no? Porque hay otro punto inclusive, yo pienso, y bueno, aquí toco madera, madera en bruto, aquí tocando Yo madera en creo que bruto. tocamos. Sí, esta es madera en bruto, amigos internautas. Voy a platicar con los internautas, doctor Rubiel, te comento, porque nos están llegando algunos saludos de algunos comentarios, pero adelanto esto. Yo pienso, estando en el hecho de muerte, pues pensando en que hay conciencia todavía las últimas horas o los últimos días, pensar en que la familia se va a quedar a expensas de la suerte de la vida, con pobreza, quizá con deudas, porque estos últimos gastos han sido terribles. Entonces, pensar en la pobreza y dejar a la familia así, pues debe angustiar al paciente terminal mucho más que pues un paciente que dice, hombre, pues estoy en el hospital perfectamente cuidado, todos los negocios están hechos, las herencias están repartidas, el notario ya tomó cuenta de todo lo que yo quiero y entonces todos mis familiares van a quedar bien acomodados. Entonces yo creo que esas dos situaciones también hacen diferencia, ¿no? En los últimos momentos de lucidez, cuando la muerte viene, digamos, impidiendo ya los últimos pensamientos, pues yo creo que hasta es un descanso anticipado, pero hay muchos pacientes que fallecen con suficiente capacidad de razonamiento y estar pensando en que por culpa de este fiambre, pues la familia se quedó endeudada, se tuvo que vender la casa, se tuvo que vender el coche, qué sé yo, ¿no? Eso creo que sea muy, muy, muy angustioso. Déjame decirte, doctor Erubiel, qué personas de nuestros amigos internautas están con nosotros. Emanuel Benito Cosa Arámbula, ay, abogado, qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches, queridos hermanos todos. Gracias por el aporte de hoy. Gracias a ti, Benito, qué bueno que estás aquí con nosotros. Puros amigos aquí con el doctor Erubiel Rodríguez, que es, además de un gran amigo, es un hombre talentosísimo y un médico muy preparado. Georgina Cabrera, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Gina, querida, pues ya te estuvimos mandando saludos y le estuviste mandando saludos al doctor Erubiel. Afortunadamente, pues amigo de la casa, entonces todos nos llevamos muy bien. Robles Laidet, linda noche para todos. Robles Laidet está en Mazatlán. Qué bueno que estés por allá y que la pases muy bien. Jaide Diño dice, a las pasadas y actuales administraciones lo que menos les preocupa es la salud pública. Saludos. Pues quizá ha habido la diferencia en ese sentido, mi querido Jair. Yo sí veo que se está haciendo esfuerzos, digo, nuestro programa no es político, pero yo sí veo que la presidencia, el régimen está haciendo esfuerzos por mejorar la salud pública. Fue terrible, pero por ejemplo, algo que con lo que ha luchado el gobierno federal ha sido contra los monopolios, las mafias esas que controlaban las medicinas. Nos hablaba el presidente de que eran 6 grandes empresas que controlaban todos los medicamentos y esas 6 empresas eran la mayoría de ellas manejadas por políticos que ni son médicos, ni son cirujanos, ni son expertos en medicina, ni tienen nada que ver, solamente lo que tenían eran conexiones con el gobierno para comprar medicinas en el exterior y venderlas carísimas y a veces hasta de mala calidad al país. Entonces yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero obviamente
Yo creo que ante el tiradero que dejaron, cualquier esfuerzo se queda chico. Leticia García, saludos fraternos, queridos hermanos. Leti, querida, qué bueno que estás con nosotros. Yo les agradezco mucho su presencia y obviamente si ustedes tienen comentarios, yo me estoy atreviendo a decir cosas que pues a lo mejor van en contra de la opinión de la mayoría. Me estoy atreviendo a decir que pues la muerte sí tiene sus preferencias, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad infantil entre las clases pobres es muchísimo mayor que la mortalidad infantil en las buenas clases acomodadas. Entonces, entre las clases acomodadas llegar a los 80, 90, 100 años, pues cada vez es más frecuente. Y en cambio nos vamos a los pueblos, a las colonias marginales de la Ciudad de México y encontramos que la mortalidad infantil es, no tengo cifras, pero me parece que es enorme. En ese sentido, ¿cómo lo ves, doctor? Tú que has tenido contacto con ya varios años. ¿Tú eres egresado de la UNAM, doctor? La licenciatura la realicé en la Universidad Autónoma de Guerrero y el posgrado de Medicina Familiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, pues la chocamos, ahí andábamos luchando en la UNAM y la Universidad de Guerrero. Fíjate, por ejemplo, eso es un detalle importantísimo, el hecho de que algunas universidades del país ya estén preparando personas para este tipo de profesiones es maravilloso. Todavía hablamos hace 40, 50 años, si no era en la UNAM no había nada. Y la Efectivamente. UNAM, médico cirujano, y la plaquita del médico decía médico cirujano UNAM, era garantía de calidad, pero no solo garantía de calidad, sino que no había de otros, no había otras universidades. Entonces el hecho de que haya un médico preparado o muchos médicos preparados en universidades del resto del país, a mí me encanta. Creo que eso es el primer paso para la actualización de los sistemas médicos. Decía yo las enfermedades infantiles, doctor. ¿Cómo es esto de la mortalidad infantil? ¿Estoy exagerando? A lo mejor estoy prejuiciado y no me gustaría seguir prejuiciado. No, mira, definitivamente no estás exagerando, Rafa. La verdad es que estás abordando un tema muy delicado, un tema muy importante, porque yo creo que son nuestros niños. Entonces, estamos hablando de nuestros niños y desgraciadamente, como tú lo comentaste, en tu programa no lleva la intención política, pero, pero bueno, quiero hacer un paréntesis aquí cuando pues para algunas enfermedades en Veracruz, para tratarlas usaban agua. Entonces, pues Eh, definitivamente se metieron con nuestra niñez, ¿no? un crimen, Eh, un que es crimen. lo más, yo siento que es lo más valioso que podemos tener, porque pues es el futuro de nuestra familia, son nuestros futuros profesionistas, son nuestros futuros emprendedores, todo, representa todo la niñez realmente. Afortunadamente, nosotros no tenemos cifras de mortalidad infantil tan elevadas como en África. Y ahí volvemos nuevamente al cuestionamiento que si la enfermedad es igual para todos. No, definitivamente no es igual. Y aquí abordando el tema de la niñez, voy a poner un ejemplo que en alguna vez en el servicio social de la especialidad, pues me di cuenta porque yo estuve en un lugar que se llama Metepec, que está aquí en Hidalgo. eh, Me tocó llegar a una población realmente vulnerable y entre ellas, pues nuestros pequeños, ¿no? Porque llegan pequeños complicados al hospital por neumonías, por deshidrataciones, porque no se dieron tratamientos adecuados, por no tener un acceso a un sector de salud inmediatamente, porque pues esas comunidades lo más cercano que están del hospital son a 4 horas y a veces caminando. Entonces, cuando llegan los papás a los hospitales a recibir atención, llegan caminando porque muchas veces ni siquiera tienen para pagar el camión y llegar al hospital. Eh, Llegaban los niños muy complicados con deshidratación, con enfermedades respiratorias complicadas como neumonía y sin ningún solo peso. Entonces prácticamente estaban a expensas de lo que uno les pudiera brindar. Y que realmente quiero decir que es un hospital muy bondadoso donde los tratamientos que se les pudieron haber dado a los niños se les dan y afortunadamente yo creo que todos los hospitales rurales salvan muchas vidas.
Y bueno, definitivamente ese tipo de enfermedades no las vamos a tener con niños de clases acomodadas, como deshidratación por diarrea o parasitosis, desnutrición, que pues afectan hasta a nuestra niñez, ¿no? Pues sí, yo creo que falta trabajar mucho en el sistema de salud. Yo creo que hemos dado pasos agigantados en este sexenio. Eh, Muchos se quejan de que no hay medicamentos, pero realmente ese es un problema que venimos acarreando desde años anteriores, desde el 2006, cuando yo realicé mi servicio de la licenciatura. No en todo el año en el centro de salud, solamente me llegaron 2 veces medicamentos, entonces prácticamente todos tienen que comprar su medicamento en ese pueblo porque pues no lo hay. Entonces, ahí si alguien no tiene dinero para comprar el medicamento, pues se va a complicar, no se va a curar y muchas veces incluso puede perder la vida por no tener acceso a unos cuantos pesos. Y es lamentable porque muchas veces estamos hablando de a lo mejor 200, 300 pesos que a lo mejor uno puede ver normal, pero para familias enteras, pues no es posible tenerlos. Entonces, sí, nuestros niños se mueren en México por diarreas, por deshidratación, por neumonías, que son las principales causas. Entonces, afortunadamente hemos empezado a crecer en infraestructura hospitalaria pública, por supuesto, que esto ha hecho que se brinde una mejor atención. Pues eso es, digamos que es una luz que nos podría dar esperanza. Nos están mandando unos comentarios que me parecen interesantísimos y si me permites, doctor Erubiel, vamos a comentar, te voy a platicar lo que nos dicen. Mira, por ejemplo, nuestro querido hermano y amigo Jair Ediño dice, morimos día a día y eso es una gran virtud. Amemos la muerte como el mayor tesoro. Ay, caray, es una frase terrible, amar la muerte como el mayor tesoro. Claro, La verdad, pues es muy interesante. Bruce Pérez nos manda 2 deditos así, señalando que buena suerte. Y dice Jair, difiero porque la muerte no distingue clase social. Por más dinero que tengas, sabes tu tiempo de morir, nada ni nadie lo puede evitar. Y eso es justamente aquí, lo que estamos platicando, Jair, como, como que está un poco raro. No necesariamente llega así en el mismo momento, decíamos hace rato. Por ejemplo, un enfermo con una enfermedad terminal, pues se va a morir y todos nos vamos a morir, eso sí no tiene remedio, absolutamente todos. Pero decía yo, ni los tiempos ni las condiciones en las que morimos son iguales para todas las clases sociales. Un enfermo terminal sin dinero, pues se muere ya. Es más, quizá no exactamente. llega ya ni al hospital porque las complicaciones no le permiten llegar, o la familia en un momento dado tiene que decir, pues ya que descanse, ¿no? Porque descansamos todos. En cambio, una persona con una buena situación económica, pues ni siquiera se preocupa, tienen seguros de gastos médicos y tienen servicios hospitalarios de primera y demás, de manera que la enfermedad se puede prolongar. Es más, aquí yo me atrevería, es otro detalle de tipo social que me parece muy difícil de abordar, pero que finalmente para eso estamos en estas charlas entretenidas. Estamos abriendo balcones entre lo oscuro y la luz. Y decía yo, por ejemplo, un enfermo con buena situación económica que pueda aspirar a un trasplante de órganos, pues va a recibir un órgano de un pobre y el pobre va a sacrificar su vida, lo sepa o no lo sepa, su vida va a ser sacrificada en favor del rico, aunque el rico ya sea un anciano y el donante sea un hombre joven y productivo. Pero hemos visto, por ejemplo, ya no hablemos de la parte criminal, de los secuestros y del robo de órganos y demás, sino hablemos de muertes naturales, un joven que por alguna mala atención fallece, pues dona sus órganos y esos órganos que podrían haber estado en la vida de un hombre joven productivo, una mujer joven productiva, pues van a parar a un anciano con dinero, que ya nada más pues requiere su órgano, dura otros 2, 3 meses porque ya la naturaleza se le acabó, pero ahí estamos viendo la diferencia de las clases sociales. Una vida se termina rápido y la otra se puede prolongar durante algún tiempo gracias a la ciencia médica, pero evidentemente gracias a la parte económica. ¿Cómo es esto de los trasplantes, doctor? Es cierto, alguna época fue simplemente como un poquito de ficción científica
que se robaban a los niños y que les robaban los órganos, y como que se veía, no es posible, porque en aquella época se decía, el trasplante de un órgano requiere todo un sistema hospitalario, pero conforme han ido avanzando las técnicas, se ha visto que sí es una realidad pues punzante en la sociedad del mundo. ¿Cómo es eso de los trasplantes, doctor? ¿Cómo Aquí está manejado? permíteme hacer un paréntesis. Por En el favor. comentario De Jair. De Sí. Yair, que dice que la muerte no llega. Sí, definitivamente la muerte va a llegar si eres pobre, si eres rico, y también si tienes una enfermedad de la cual no te puedes salvar. Platicábamos hace un rato un poco del cáncer de páncreas, que independientemente de todo el dinero que tú tengas, el pronóstico de vida es muy corto, estamos hablando de 3, 4 meses, cuando mucho, si no es que a veces 1 o 2 meses. Generalmente es una enfermedad que se detecta ya cuando está en estadios muy avanzados y realmente no permite o no tiene mucho margen de maniobra para poder darle un tratamiento adecuado. Entonces, aunque tengas todo el dinero del mundo, definitivamente no te vas a salvar porque el pronóstico es muy malo. Pero aquí lo que estamos hablando es precisamente de eso. Muchas veces, aunque vaya a pasar esto, la calidad de vida entre un paciente y otro va a ser muy diferente. Como lo comentabas, no es lo mismo muchas veces tener un cuidador primario que tener un arsenal de enfermeras con turnos para poder cuidarte, ¿no? De que turno matutino, vespertino y nocturno. Y eso hace que el paciente la pase mejor porque no tiene un cuidador primario frustrado, cansado, que está a lo mejor hasta enfadado ya de tanto estar cuidando a su familiar. Y bueno, en cuanto a los trasplantes, no es una área de la que yo tenga mucho conocimiento, no es un área de la cual yo maneje, pero realmente los trasplantes en México tienen un porcentaje muy bajo. No somos una población que esté acostumbrada a donar órganos y efectivamente muchas veces esos órganos van a parar a lugares no adecuados con personas que a lo mejor pueden pagarlos, ¿no? No tengo información de dónde se realicen. Generalmente yo los trasplantes que he visto, que he realizado, pues son en Centro Médico Nacional, en La Raza, en algún otro hospital del IMSS, que permítanme decirles donde yo laboro, son donde hemos visto. Afortunadamente se ha estado trabajando muchísimo últimamente en los órganos artificiales. Yo creo que ahora, hoy en día, con esto de la tecnología, como tú hacías mención, con esto de la inteligencia artificial, eh, llevamos un buen camino para en algún momento empezar a producir ya situaciones donde se requieran materiales de otro tipo que se puedan adaptar muy bien a tu organismo sin necesidad de realizar algún trasplante con todos los riesgos que estos conllevan. Más o menos se tiene programado que para el 2032 empiecen a salir al público y como volvemos a entrar a la cuestión de las clases sociales, pues definitivamente esto va a estar disponible para las personas que puedan pagarlo inicialmente. Yo creo que las patentes, todo eso cuestan, entonces la producción, entonces como en un inicio no va a ser tan frecuente o no va a ser producción en masa, los costos van a ser muy elevados. Pero la finalidad de esto es que en algún futuro ya esté accesible a toda la población, pero pues esto es como los celulares, mi estimado Rafa. No sé si recuerdas cuando salieron los celulares por allá de los finales de Sí, los 80, sí, claro, que, claro. que realmente era un enigma, era alguien que traía celular, representaba mucha plusvalía, ¿no? Sí. Hoy en día cualquier persona tiene el acceso a un celular, pero estamos hablando prácticamente 30 años después. Eh, 40. 40. Entonces, lo mismo va a pasar ahora con los órganos artificiales. Van a ser igual que los celulares. Unos pocos en algún principio van a tener acceso a ellos y posteriormente yo creo que toda la población en general. Y definitivamente hoy es una desgracia que si yo tengo algún problema y no tengo para solventar los costos de un trasplante renal o de cardíaco o llámese de lo que se quiera trasplantar, definitivamente mi calidad de vida va a ser más corta, mi calidad de vida va a reducir y alguien que a lo mejor sí lo puede pagar, eh, pues como usted dice, a lo mejor para vivir 3 meses más va a tener el dinero para solventarlo. Realmente es prácticamente comprar meses de vida.
Sí, 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 yo lo veo así. Ahorita acabas de tocar un detalle interesantísimo. Fíjate que Robles Laidet, nuestra amiga de Mazatlán, le contesta a Saludos. Jair, a Jair, que Jair está en el otro extremo, en el sur del país, le contesta con los términos similares a lo que hemos platicado. Dice, tener recursos económicos hace una diferencia fundamental entre que mueras y no. Ciertamente no somos eternos, claro, pero muchas veces se muere antes del día por no tener la capacidad de acudir a un hospital o tener para comprar medicamentos. Creo que es la síntesis de lo que estábamos diciendo. Y Jair le contesta, o sea, las agonías de la muerte son distintas dependiendo de tu condición económica. Sí, creo que estamos, realmente no hay discusión en ese sentido. Creo que tanto Jair como nosotros estamos sintonizados en el mismo canal. Sí estamos viendo, una vez muerto, pues ya, todo queda igual, todos somos iguales, ¿no? Y eso quién sabe, te voy a decir quién sabe. Por ejemplo, si creemos en el aspecto religioso, Jair, este es un detalle que tampoco es nuestro tema de hoy, pero el hecho de que vamos a tener fe, pensando que tenemos fe en alguna religión o en algún Dios, pues hay inclusive la manera de contratar una misa para que alguien interceda por mí. Y entonces yo fui el más pecador, el más malo de la historia, y entonces me voy a ir a chicharrar al infierno. Pero si tengo dinero para pagarle al papa, al obispo, al cardenal o a un sacerdote del pueblo, pues él va a interceder por mí, va a rezar por mí, y me van mis amigos y las lloronas del pueblo y toda mi parentela, va a hacerme toda una cadena de rosarios, y entonces todo esto va a influir para que pues, los jueces eternos o los jueces eh, religiosos pues me traten mejor, y entonces me saquen de la parrilla y pase yo a pasar, sí, pase yo a tener un final más agradable o lleno de luz. Entonces, esto desde el punto de vista religioso, pero si no somos religiosos, pues también estaríamos pensando que para qué tanta lucha si finalmente no va a quedar absolutamente nada. Entonces da lo mismo morir ya. Y en este caso, como que yo preguntaría al doctor Erubiel Rodríguez Valle, doctor, ¿cómo ves esto? Hablas de los trasplantes, de la posibilidad de alargar la vida, la tecnología nos va dando sin remedio, así como los celulares, sin remedio la tecnología va avanzando, va en un sentido hacia adelante y hacia arriba muy rápido. Pero la pregunta sería, ¿valdrá la pena realmente que la tecnología nos ayude a salvar vidas que pues ya están como carro viejo, ¿no? Ya le duele todo y sin embargo se les puede prolongar unos meses más? Y vemos ya, pues actualmente ya se está llegando como a los 90, 80 años como promedio, y ya hay muchas personas que mueren de 100 años, pero las condiciones de vida, la calidad de vida, ¿valdrá la pena seguir prolongando todo esto? Y hablo con mucha tristeza y mucha pena, con todo el respeto que merecen, pero por ejemplo, los pacientes John Langdon Down, niños que antiguamente morían a los 7, 8 años de edad por causas naturales. Ahora vemos que ya llegan a la edad adulta y más de lo adulto, ya inclusive están rascándole a la vejez, pero con sus limitaciones del Langdon Down y muchas otras limitaciones físicas. Entonces, no quiero discutir en ese sentido moral y mucho menos, pero una vida así, yo la verdad si padeciera una enfermedad de esas, no soy muy especialmente listo, pero pues tampoco soy así demasiado tonto. Entonces, si tuviera yo una enfermedad que me impidiera disfrutar la vida, que fuera yo una carga para mi madre, para mis familiares, pues no podría aspirar a tener una esposa ni tener hijos. Todas esas cargas para la sociedad, ¿valdrá la pena que la medicina siga luchando por mejorar el tiempo de vida de estos enfermos? Este, pues mira, Rafita, aquí la cuestión es, y te lo voy a traducir en una sola palabra, se llama calidad de vida. Tal como tú lo venías mencionando, la calidad de vida yo creo que es lo que más nos debe de importar para poder realizar algún tipo de procedimientos de este tipo. Perdón. Eh, si vale o no la pena trasplantar a alguien que realmente no lo necesita, pues eso realmente ya son temas de familia, ¿no? Como decíamos, si yo tengo los recursos económicos para realizar el trasplante y para mí realizar un trasplante no representa mayor gasto, pues a lo mejor yo lo voy a hacer, ¿no?
Pero aquí de lo que se trata es de llevar una vida digna, que como humanos nos merezcamos una muerte digna, ¿no? Donde entendamos que nuestro organismo prácticamente pues ya no es compatible con la vida y que prolongarla, pues realmente no tiene ningún caso a veces prolongarlo 2, 3 meses. Claro, hay muchas personas que quisieran ser eternas, Sí, sí, por eh, supuesto. defini- definitivamente, pero todo esto recae en un ciclo natural que es la vida, que pues prácticamente como se dice, ¿no? Naces, creces, te desarrollas, te desempeñas, llegas a tu vejez y pues realmente cuando se llega a la vejez, pues sabemos que posteriormente a eso sigue la muerte. Si tomamos en cuenta las estadísticas de que en el año de 1990 o en los 90, para ser exactos, la esperanza de vida para el mexicano era de 65 años para los hombres y 70 años para las mujeres. Estas estadísticas han cambiado totalmente el día de hoy. Estamos en el año 2023 y la calidad de vida ha aumentado efectivamente por desarrollos tecnológicos, por capacidades financieras, por modelos de salud, por descubrimiento de nuevos fármacos, de nuevos aparatos que pueden prolongar la vida, ¿no? Hoy en día la esperanza de vida del mexicano es aproximadamente de 70 años y para los hombres y 75 años para las mujeres. De ahí todo lo que se le pueda brindar a las personas, pues pueden ser múltiples cosas, ¿no? Fármacos, aparatos, pero vamos, a lo que quiero llegar es que hay que morir con dignidad. Hay que entender que cuando llegan nuestros tiempos, independientemente de lo que hagamos, nuestro organismo ya no va a dar más, a menos que nos trasplanten todos los órganos, nos cambien todos los... Pero pues bueno, son cosas que en este momento no van a pasar. Entonces yo creo, y más bien aquí lo que entiendo sobre tu comentario es que realmente, y lo comparto contigo, es que sí hay que morir con dignidad. En el momento en que ya no sea funcional, y no es ser carga para una familia, sino que realmente entender que el tiempo ha llegado, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestras familias yo creo que van a dar todo lo posible porque uno esté bien. Y sin embargo, te digo, aquí lo importante es llegar al punto en que decir, bueno, mi calidad de vida hasta el día de hoy es lo máximo que se puede tener, ¿no? Si alguien, yo he visto personas que llegan a los 90 años caminando, corriendo, haciendo ejercicio, ven bien, no tienen enfermedades Claro. crónicas, bueno, son casos extraordinarios, ¿no? O sea, realmente son uno en 10, uno en 20, uno en 100. No son, si todas las personas llegáramos en esas condiciones, yo creo que sería fantástico, ¿no? Que todos con 90 años pudiéramos caminar bien, no tener enfermedades crónicas. Sin embargo, pues no todo es así y todo eso influye por los estilos de vida, por la genética de cada familia. Entonces, eso va a determinar qué tanto tiempo nosotros tengamos de vida, ¿no? Los estilos de vida, las enfermedades que vayan apareciendo. Por eso yo decía que es muy importante en México tratar con medicina preventiva. Un modelo de ello es la medicina cubana, eh, que bueno, es una medicina que realmente está enfocada a la prevención. Si tú me preguntas de tecnología, Cuba no tiene la tecnología que tenemos aquí en México. Pero ellos trabajan mucho en prevenir enfermedades, en enfocar el problema en el inicio, en no desarrollar personas obesas, en promover las actividades físicas. Esas cosas son lo que hacen la diferencia, los estilos de vida. Entonces, cuando uno adopta un estilo de vida saludable, cuando uno adopta un estilo de vida eh, pues prácticamente que te vaya a llevar a tener una mejor salud,
pues definitivamente nuestros años se van a prolongar. Pero repito, son casos extraordinarios en México porque sí los he visto, personas que llegan a los 90 años caminando, hablando, con Y muy buena razonando. visión Sí, y razonando, efectivamente. Pero desgraciadamente no todo es así. Entonces, en lo que pudiera concluir en este comentario es que debemos de tener dignidad para morir. En el momento en que pues nuestro organismo ya no pues dé para más, pues yo creo que eso de los trasplantes para prolongar la vida 1, 2, 3 meses, pues yo creo que está de sobra, ¿no? Pero bueno, de igual manera, yo creo que también eso depende de cada punto de vista de la familia, ¿no? Depende de cada punto de vista de las personas. Si hay personas que lo quieren hacer, que quieren hacer 10, 30 trasplantes, están en todo su derecho de hacerlo, porque pues si tienen las condiciones económicas y ellos lo quieren así, pues tampoco podemos prohibirles. Lo que sí, pues es que le están quitando la oportunidad a otra persona, como tú bien decías, ¿no? Una persona activa que va, pues joven, muchas veces que va creciendo, porque tenemos incluso a veces casos de niños que necesitan trasplantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí valdría más la pena enfocarla a esa población, que te digo, es mi punto de vista. Todos podemos diferir en un punto de vista en este tema, porque pues ahora sí que nuestras familias son las que nos dan la pauta, ¿no? Entonces, hacer coincidir el punto de vista con todos a veces es un poco es complicado, difícil. ¿no? Claro, claro. Comento un poquito, digamos, entre paréntesis, ahorita acabas de tocar, es que cada vez que hablas, doctor, me prendes el foco, va a ocurrirme lo que le ocurre a los arbolitos de Navidad, voy a quedar lleno de focos con todas las ideas que tú me das, pero finalmente son temas interesantísimos. Aquí estaríamos entrando en un terreno que ya no es la parte técnica de los médicos ni es la medicina, estaríamos entrando en un terreno súper resbaladizo que es lo ético. Pero finalmente en la masonería, por ejemplo, que es una institución en la que yo pertenezco desde hace muchos años y con la que tengo muchos amigos, se dice, los masones dicen que la masonería es una sociedad, una organización, una fraternidad que se dedica a estudiar la filosofía de la moral. Es decir, se trata de descubrir más o menos cómo funcionar de mejor manera desde el punto de vista social. Y en ese caso estamos tocando temas interesantísimos ahorita, cosas como esto de que un niño requiere trasplante, pero pues no lo recibe porque es un niño pobre. En cambio, un anciano decrépito lo recibe porque tiene suficiente dinero para comprarlo. Y no solo eso, se ha llegado a aberraciones en el mundo, en diferentes épocas y diferentes sociedades, aberraciones tan terribles como que un tirano, un déspota, un gobernante, pues simplemente como ocurría antes con el derecho de pernada, que el cacique o el jefe tribal o el jefe de la sociedad, pues tenía derecho a acostarse con las doncellas antes de que se casaran. Esa era, digamos, la parte más visible. Pero en el otro sentido, también si requerían utilizar a un niño para sus beneficios, lo utilizaban. Hay por ahí algunas imágenes de la época de la esclavitud en Estados Unidos, que se creía que, por ejemplo, el dolor de gota o los dolores reumáticos se podían trasladar a otra persona viva. Y lo podían hacer con una gallina, por ejemplo, si le dolía a alguien la pierna, le quebraban la pierna a una gallina y creían que con eso se curaba. Pero había cosas tan aberrantes, doctor Erubiel y amigos internautas, que hay escenas, hay imágenes en las que se veía que el rico hacendado, algodonero, lo que ustedes quieran, con dolores de gota o dolores reumáticos, ponía sus pies sobre un niño negro, en el piso. Y esto era, lo pisaba para poderle transmitir la enfermedad y él aliviarse. Esto, por supuesto, era una época en la que no se podía hablar de trasplantes. Pero si esto lo avanzamos en el tiempo, veríamos que en la época actual es muy probable que haya gentes con la capacidad económica o la capacidad política que puedan cometer la aberración de decidir, tráeme un hígado, mañana lo necesito a las 8 de la mañana, ¿no? Y entonces, pues tienen a sus esbirros para conseguir esas cosas y conseguir esos órganos y sin importarles a quién maten, a quién asesinen, a quién le roben su órgano. Entonces, ese tipo de cosas, desde el punto de vista social, ha sido terrible. Yo estaba viendo, doctor Erubiel, y les quiero comentar, amigos, cometimos aquí tenía yo una discusión. Yo siempre he sabido que Erubiel, el nombre del doctor Erubiel, se escribe con B labial, pero en un momento determinado, por razones que yo, la cabecita que no funciona bien, vimos su correo electrónico
y entonces estábamos viendo con una V. Entonces, ahí hubo una duda, dijimos, con cómo se escribe, con esta B o con esta otra B. Y bueno, ya nos aclaró el doctor Erubiel. Les voy a enseñar, doctor, porque aquí vemos Erubiel Rodríguez Valle, es con B labial, médico familiar, y el domicilio de tu consultorio dice Cerro San Francisco 296, Campestre, Así es. Churubusco, Coyoacán. ¿Esto dónde es, doctor? Allá por la terminal de sur, la central camionera del sur. Efectivamente, mi estimado Rafa, estamos ubicados muy cerca de la Central del Sur, Tasqueña, del Metro Tasqueña. Ajá. Estamos a unas cuadras prácticamente, yo creo que unas 4 o 5 cuadras más o menos de la central de autobuses. Cerro Ahí, San Francisco 296, Campestre, así es, ahí Churubusco. en la colonia Campestre Churubusco. Esta es la alcaldía Coyoacán. Así es, Y bueno, aquí me disculpo porque vi tu correo electrónico, Leibure, esa es la palabra Erubiel al revés, pero luego así dice es. Rodríguez y la B, V, E, y ahí es donde nos confundimos de si Erubiel se escribía con una B o con la V. Pero esto es lo Bueno, correcto, ¿no, doctor? Así es como debe sí, estar el nombre. Erubiel Rodríguez Valle, médico familiar, esta sí es la especialidad. Cerro San así Francisco es. 296. Oye, doctor, ¿y te podemos llamar a esos teléfonos cuando nos sintamos enfermos o te causamos mucho problema que estés ahí en el No, quirófano no, o algo? no, cuando gusten, Rafita, con todo el gusto del mundo. Creo que ahí no está mi celular, esos son los teléfonos de la recepción para el consultorio, pero de igual manera pueden mencionar que nos vieron en tu programa y con muchísimo gusto les brindamos la atención. Es el 55 49 70 05 y el Así es. 55 44 89 49. Estos son los teléfonos. Pues te ruego que me disculpes, doctor, que haya yo hecho esta salvedad, pero creo que era importante porque algunas de estas imágenes las transmitimos a nuestros amigos por Facebook, y entonces lo que no quisiera yo es que esto quedara como un error, ¿no? Que no vayan a decir que no es exactamente así como lo escribimos, pero así es lo Lo que correcto. Lo que Sí, pasa es que el nombre de Rubiel se popularizó con el gobernador del Estado de México, que precisamente era pues, Erubiel Ávila, ¿no? Que era sí, el que se escribía con V. Pero bueno, yo sí V. trabajo, Rafita, entonces el mío se Gracias. escribe con B. Antes de que terminamos, porque se nos está acabando el tiempo, Roble, la idea, excelente respuesta, doctor, gracias. Pues creo que nos gustó a todos lo que tú nos contestaste, doctor, y hemos tocado varios temas y afortunadamente a Robles la idea le gustó. Claudio Héctor Serna Sarrelangue dice, excelente tema, gracias por compartir y nos manda un triple abrazo fraternal. Claudio Héctor, muchas gracias a ti por estar con nosotros y qué bueno que te gusten estos temas. Aura Rosa Quevedo Arana, Aura Rosa está en Venezuela y desde allá nos manda saludos. Saludos a todos los hermanos de Venezuela. Saludos fraternos desde Venezuela, todos mis queridos hermanos. Claro que saludos también para ustedes. Qué bueno que estés por allá. Eh, dice Tanís Rivera, excelente charla. Gracias, Tanís, qué bueno que te guste. Por eso invitamos al doctor Erubiel, porque aparte de ser un médico muy experto, un ser humano extraordinario, pues aparte tiene una calidad de su plática que siempre salimos platicando. Duber Farrera, también desde Venezuela. Duber, qué bueno que estás por ahí platicándonos. Georgina Cabrera, excelente y extraordinario doctor. Un gran abrazo con mucho cariño. ¿Cómo no vamos a compartir cariño con el doctor Erubiel si hemos tenido la suerte de conocerlo profesionalmente y como amigo lo hemos entrevistado en algunas ocasiones? Ha sido extraordinario. Doctor, estamos terminando. Me gustaría mucho un tema que también me inquieta mucho. Cuando hablábamos hace ratito de que cuando hay una persona enferma, pues podríamos pensar que la familia completa, su familia está enferma, pues, económicamente, moralmente, etcétera. En ese mismo sentido, podríamos hablar de que la pobreza, así mencionada así en general, en global, la pobreza es una enfermedad social, doctor. Y hablo de, no solo en México, sino en el mundo. Yo digo, el mundo, vamos a pensar como que es un organismo vivo
un ser vivo que se llama mundo, se llama planeta, se llama universo o se llama humanidad, como ustedes quieran llamarle, pero lo vemos como un solo organismo vivo. De alguna manera está enfermo. Estamos viendo ahorita lo que cuesta uno de esos cohetecitos que están lanzando los rusos y los norteamericanos y el resto de la OTAN, mandan dinero para que se oiga una explosión y causan muchísimas muertes, destrucción, etcétera. Eso cuesta millones de dólares. Eso no se podría, no debería tener el mundo ya la suficiente capacidad mental, la suficiente capacidad moral para decir, ese dinero que gastan en armas ya dedíquenlo a la medicina. Híjole, Rafita. Mira, definitivamente la desigualdad social pues ha existido desde siempre, ¿no? Desde la antigüedad. Siempre hay contrastes sociales, ¿no? Desde que existía el rey, de que existían los lacayos y desde que existía el pueblo, ¿no? Pues actualmente realmente no hay diferencia. Existen contrastes muy marcados entre países muy ricos que tienen dinero para tirarlo en el espacio y mandar miles de millones de dólares y países que no tienen para comer, ¿no? Que desafortunadamente siempre ponemos el ejemplo de África, ¿no? Por Claro. ahí, ahora con esto de las redes sociales, veía una imagen alguna vez de donde está despegando un avión y donde están niños con desnutrición severa en África, ¿no? Entonces, definitivamente es un contraste muy lamentable porque cada quien busca sus intereses y dentro de sus intereses hay unos que pues prefieren estar gastando, buscando vida, decía la imagen, buscando vida en otra parte cuando la vida está aquí, ¿no? Entonces, híjole, es triste, es lamentable que se esté gastando todo ese dinero y que la gente se esté muriendo pues prácticamente de hambre en otros países, ¿no? Entonces, si tú me preguntas que si la pobreza es una enfermedad, pues mundial, yo te contestaría que sí, por el contraste que estamos viendo y la mala visión que tienen o que tenemos nosotros como humanos para poder compartir lo que tenemos. Eso es maravilloso, doctor. Doctor Erubiel Rodríguez Valle, te agradezco infinitamente tu paciencia, tu capacidad intelectual, tu preparación como médico y tu prestancia para platicar con nosotros en estas charlas entretenidas. ¿Cómo despedirías, así, haciendo una síntesis muy rápida para nuestros amigos internautas, cómo despedirías este comentario que hacíamos en nuestro banner de publicidad que decíamos, la muerte, pues sí tiene diferencias sociales? Esa fue nuestra afirmación. ¿Cómo redondearíamos ese tema? Pues sí, definitivamente la muerte tiene diferencias sociales y mientras existan los puntos de vista de que los beneficiados sean unos cuantos, pues yo creo que siempre va a existir entre una mejor calidad de vida por un lado y una mala calidad de vida por otro lado, ¿no? Yo creo que si fuéramos más conscientes, si fuéramos más empáticos, yo creo que nuestro mundo fuera totalmente diferente y no solamente en la muerte, en otras cosas. Yo creo que en general la empatía es lo que a todos nos hace falta, ¿no? Del sentir cómo se siente la otra persona para poder ayudarla. Pues doctor, ha sido sensacional esta plática. Me quedan algunos detalles, algunas preguntas, porque sería muy difícil que pudiéramos tomando una hora platicar de Sí. todo este tema maravilloso y larguísimo, pero pues ha sido una charla para mí muy enriquecedora. Te mando un abrazo con todo el cariño, con toda la gratitud que siempre te he No, tenido. pues mi estimado Rafa, en verdad es un gusto verlo, platicar con usted. Esta es nuestra segunda experiencia, creo, y yo creo que también usted quiero decirlo, y yo creo que todo tu público televidente sabe que también eres una persona intelectual, un luchador social, que realmente es digno de admirarse. Rafa, les mando un saludo, un abrazo muy fraternal a Gina Gracias. también. La verdad es de que se nos pasó la hora como agua, Como agua. no la sentimos, entonces yo creo que nos faltó otra hora más. Pensé que iba a durar un poquito más el programa,
Fue 1 hora y no la terminamos muy rápido. Creo que lo mismo pasó la última vez que habíamos platicado, cuando nos dimos cuenta se había terminado, pero eso es gracias también a que tienes muy fundamentadas las cosas, mi estimado Rafa, sabes muy bien, conoces los temas, sabes manejar muy bien y me daría mucho gusto en alguna otra ocasión, poquito más adelante, volver a estar en tu programa. Lo hacemos rapidísimo. Amigos internautas, les agradezco su presencia. Por favor, compartan, compartan con, ya está la voz, se está acabando. Compartan con nuestros amigos nuestros programas. Acuérdense que estamos en vivo por Facebook a este horario, pero una vez terminada la charla queda on demand, queda permanentemente. Ustedes pueden ver todo nuestro acervo desde las primeras charlas hasta la actual. Y dentro de unas horitas, antes de que termine el día, nuestros amigos nos hace favor de subirla editada con musiquita y cosas de esas, la suben a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas.